Buenos días con todos chicos, esperando que se encuentren súper bien. Me ayudan encendiendo las cámaras, por favor, para poder empezar con la clase del día de hoy. Hasta mientras les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar. Un minutito hasta que se pueda ver ya. ¿Se puede observar la pantalla? Sí, ya se puede ver. Ok, gracias. Vamos a seguir con la continuación de la clase del día de ayer. Vamos con la segunda ley de Newton. Conocida también como la ley fundamental de la dinámica, describe qué le ocurre a un cuerpo cuando actúa sobre él una fuerza neta. Para comprenderla debemos introducir una nueva magnitud física al momento lineal. El momento lineal es la magnitud física que considera tanto la masa de un objeto como su velocidad y que por tanto representa una medida de dificultad que supondría detenerlo y recibe el nombre de momento lineal, cantidad de movimiento o ímpetu. El momento lineal de un cuerpo es una magnitud vectorial que es directamente proporcional a la masa y a la velocidad. ¿Ya? ¿Por qué será proporcional a la masa y a su velocidad, Génesis? Cuénteme. ¿Qué se imagina usted? Génesis, ¿me escucha? Sí. Ya. ¿De Es, qué, cómo que sería? es directamente proporcional a su masa y a su velocidad porque a más masa, menor velocidad o mayor velocidad, dependiendo de lo como sea o de que sea el móvil. Las varias partículas de distintas masas tendrán la misma cantidad de móvil si sus velocidades respectivas son diferentes y se verifican que la masa uno por la velocidad uno es igual a la masa 2 por la velocidad 2, igual a la masa 3 por la velocidad 3, la masa 4 y así va sucesivamente. De acuerdo con esta definición, el momento lineal de un cuerpo de masa que se desplaza a una velocidad y se calcula de la siguiente manera. Peso es igual a masa por velocidad. El momento lineal y la velocidad tienen la misma dirección y sentido, tangente o trayectoria. Su unidad en el sistema internacional son los kilogramos por metro por segundo, la menos uno. La enunciado de la segunda ley de Newton establece que la acción de una fuerza neta sobre un cuerpo de masa dará lugar a una variación en el tiempo en su momento lineal. ¿Por qué será? Porque sinceramente, chicos, a ver, pónganse a pensar, yo tengo un carrito en el supermercado y lo que pasa es que tiene una masa específica, carrito y compras, ¿no es cierto? Lo que yo hago es tener una fuerza específica con este carrito para que se mueva. Por eso viene a ser la variación del tiempo en su momento lineal porque la fuerza neta depende de la masa que tiene este objeto y de la fuerza que le doy, claro está. Toda la fuerza neta resultante ejercida sobre un cuerpo provoca en esto una variación temporal de su momento lineal. Matemáticamente, esta ley se expresa de modo que la fuerza neta es igual a la variación del peso sobre la variación del tiempo, o también la variación de masa por la velocidad sobre la variación del tiempo y la velocidad. La masa es igual a la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo, que nos da igual a una fuerza neta, que esta nos da igual a su vez la masa por la aceleración. Para ser más rigurosos, la seguridad de la ley de Newton se debe expresar como la derivada del momento lineal respecto a un tiempo. La fuerza neta es igual a qué? Derivada de peso sobre la derivada del tiempo. O también la masa es igual a la derivada de velocidad sobre la derivada del tiempo o también la masa por la aceleración. La segunda ley resulta ser más compleja de utilizar cuando se aplica a cuerpos cuya masa no permanece constante mientras se mueve, tal y como sucede en los cohetes o en los aviones. El combustible se elimina al producir una combustión
En tal caso, la derivada del momento lineal contiene dos sumatorias. Por ejemplo, de modo que uno de ellos aparezca de variación temporal de la masa. Es decir, por ejemplo, y igual sigue con la derivada del peso sobre la derivada del tiempo, o también la masa por la derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo, o la masa por la aceleración, porque depende todo de la velocidad y la aceleración y también la masa, porque dependiendo de la masa yo tengo una aceleración específica y la fuerza neta resultante sería dependiendo de toda esa masa. Donde hemos considerado que la masa del cuerpo permanece constante, se define el Newton como la fuerza que ejerce sobre un cuerpo de 1 kilogramo, provoca que éste comience a moverse con una aceleración de 1 metro por segundo a la menos uno. Si el cuerpo parte del reposo, se moverá con movimiento rectilíneo uniforme acelerado en la dirección y el sentido de la fuerza resultante sobre él. ¿Qué me quiere decir reposo, Génesis? ¿Recuerda que era reposo? ¿A qué era equivalente? Algo, en algo que no se mueve. Ya, excelente. Entonces, este sería que cero. Este equivale a un cero. Si en un problema a mí me dan que el cuerpo parte del reposo, quiere decir que mi velocidad inicial, mi tiempo inicial y mi masa inicial será cero en ese caso. ¿Listo? En la publicidad de un auto de 1.000 kilogramos, se afirma que es capaz de alcanzar una velocidad de 108 kilogramos por hora a la menos uno en 10 segundos. Partiendo del reposo, ¿qué fuerza debe ejercer el motor? La comprensión de este problema, al momento de analizar este problema, debemos leer una y otra vez y analizarle qué datos me están a mí pidiendo. De acuerdo con la segunda ley de Newton, al ejercer el motor una fuerza sobre el auto, este moverá con movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿ya? ¿Por qué? Porque me está diciendo primero que parto del reposo. Ese es movimiento rectilíneo uniforme, acelerado. Y me dice que cada 108 kilómetros en 10 segundos. ¿Ya? Entonces quiere decir que va en aumento, va en aumento, va en aumento y es una aceleración. Tengo la masa de 1.000 kilogramos, la velocidad inicial que decíamos que es cero, la velocidad es de 108 kilómetros por hora a la menos uno. También pasados a metros por segundo sería 30, ¿no? Y el tiempo es de 10 segundos. Ya tengo aquí obtenido mis datos del problema inicial. La resolución sería que tenemos que calcular con la aceleración, considerando que el automóvil sigue un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o sea, que no va es constante, que este va a cambiar, tiene que ser cambiante. ¿Cuál era la resolución de esto? Pues teníamos una fórmula específica de la velocidad que nos hablaba de que la velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. O también, en este caso, ojo, me está pidiendo qué fuerza debe ejercer el motor. Entonces aquí ya deberíamos aplicar también la fuerza neta. Pero para yo aplicar mi fuerza neta, ¿qué necesito? ¿Qué me dice a mí la fórmula de la fuerza neta? La fórmula de la fuerza neta me dice que la masa por aceleración. Yo tengo en mis datos la masa, más no la aceleración. Entonces yo tengo que buscar mi aceleración en la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Está entendido hasta aquí, Génesis? Sí, Ya. Entonces, como mi fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tiene una fórmula específica que era velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Aquí tengo aceleración. Entonces, al despejar aceleración, tendría que yo dividir los demás porque me está multiplicando. Lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Vamos, aceleración es igual a la velocidad menos velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Por qué? Porque yo la velocidad inicial está sumando. Al momento de pasar al otro lado, pasa a restar. El tiempo está multiplicando, pasa a dividir. Este está sumando, pues pasa a restar. Y la aceleración me queda despejada. Reemplazo en mi fórmula despejada con los datos obtenidos de mi problema y sé que tengo 30 metros por segundo a la menos uno porque le transformé de kilómetros a metros, ¿ya? Sobre los 10 segundos que me dice que tengo de tiempo. Divido 30 para 10, me sale a 3 metros por segundo al cuadrado, menos 2 en este caso. ¿Por qué? Porque tengo que sumarle, ¿no? Y si aplicamos las ecuaciones fundamentales de la dinámica, tendremos que la fórmula de la fuerza neta. Aquí ya puedo aplicar mi aceleración que encontré en la parte de arriba. La fuerza neta es igual a la masa por la aceleración.
O también la fuerza es igual a masa por aceleración. Simplemente así porque en las otras están como vectoriales. Entonces, reemplazo mi fórmula, los 1000 kilogramos que tengo de masa por los 3 metros por segundo a la menos 2 que ya obtuve en la parte de aquí arriba y multiplico, me sale que 3 por 10 al cubo newtons. ¿Por qué será newtons? Porque estamos hablando de una fuerza específica, es una fuerza neta, ¿ya? Una fuerza específica de este movimiento. La comprobación es que el valor obtenido para la fuerza es razonable, así como la aceleración, es decir, que sea lógico. Mi comprobación, lo único que aquí en este caso, que no tengo una fórmula específica para saber una comprobación, me dice que esta velocidad sí puede ser lógica. Entonces está bien. ¿Está entendido, Génesis? ¿O tiene alguna pregunta? No, sí entendí. Listo. La conservación del momento lineal. De la segunda ley de Newton podemos deducir uno de los principios de conservación más importantes y generales de la física. El principio de conservación del momento lineal establece que si un objeto o sistema o como nosotros le llamamos móvil, no actúa en ella ninguna fuerza externa, neta o resultante, su movimiento lineal permanecerá constante, es decir, no se moverá. Nos quiere decir que en efecto la fuerza neta sería que la variación del peso sobre la variación del tiempo, que es igual a qué? A cero, porque es una fuerza resultante que permanece constante, que no va a cambiar, que va a quedarse en una posición específica. En el caso del sistema de dos partículas, la conservación del momento lineal se expresa de la siguiente forma. El momento uno por la velocidad uno más el momento 2 por la velocidad 2. Ya nos da resultado que momento uno la velocidad uno más la del momento 2 por la velocidad 2, donde los vectores iniciales de las dos partículas, tanto como el vector uno o el vector 2, sus velocidades finales serán esas, es decir, cero, serán iguales que las otras. Este principio tiene una gran aplicabilidad en muchas áreas de la física. Así que, por ejemplo, utilizamos en grandes aceleradores de partículas al estudiar colisiones entre estas, donde ceden todo aparte de un momento lineal. Una de las otras, mientras que el otro momento total se mantiene constante, es decir, que no va a cambiar, como se observa también en los choques de estas bolas de billar. El impulso mecánico. Tenemos esto como una magnitud física, ¿no? Se relaciona más como con la fuerza neta que habíamos visto en la parte de arriba, que se ejerce sobre una partícula con el tiempo que está actuando. Se deduce la segunda ley de Newton de la siguiente manera. Tenemos el impulso mecánico, que es un comunicado a una partícula que se emplea en modificar su momento lineal. Su unidad en el sistema internacional serían los newtons por segundo o el kilogramo por metro por segundo a la menos uno. O el impulso, que es útil en aquellos casos en los que la fuerza intensa actúa durante un tiempo muy corto sobre una partícula. Por ejemplo, el golpeo de una raqueta o una pelota de tenis. Tenemos la fuerza que es igual a qué? Al peso sobre el tiempo, la variación del tiempo, del peso sobre el tiempo. Ahora, tenemos el impulso. El impulso es igual a la fuerza y también es igual a la variación del tiempo y del peso. Pero aquí tenemos así, el impulso es igual a la fuerza por la variación del tiempo, nos da un resultado de la variación del peso. Vamos a ver un ejemplo para comprenderla de mejor manera. Un pez de 6 kilogramos se desplaza a 0,40 metros por segundo a la menos uno cuando se traga otro pez de 250 gramos, que se mueve en la misma dirección y en sentido contrario a 1,60 metros por segundo a la menos uno. ¿Qué velocidad tendrá el pez grande justo después de engullir al pequeño? ¿Tendrá más o tendrá menos? ¿Usted qué se imagina, Génesis? ¿Será que al momento de comerse al otro pez pesará menos o pesará más? Pesará más. Ya, lógicamente nosotros pensamos que pesará más. Ahora vamos a ver. Recuerden que el pez está pesando 6 kilogramos. Pasarle, en este caso, al momento en que se come al pez, veamos si es que este va a subir o va a bajar. La compresión es que en el momento en que el pez grande se come al chico, tiene lugar una colisión entre dos cuerpos donde no interviene ninguna fuerza externa.
por lo que el momento lineal permanecerá constante. Después del choque, la masa total que se desplaza será la suma de las masas de ambos peces. Entonces será, en efecto, más. La masa uno es de 6.000 kilogramos, que es lo que me decía a mí que pesaba el pez. La masa 2 es de 200 gramos, que es lo que pesa el pez chiquito. ¿Qué pasado a kilogramos? Ojo, que pasado a kilogramos, porque yo ya tengo un peso en kilogramos, sería 0.250 kilogramos. Ahora, el peso uno es igual a 0.440 y vectorial por masa por segundo a la menos uno. Y la velocidad 2 es igual a menos uno por 1.60 y vectorial masa por segundo a la menos uno. La resolución es que tenemos un momento lineal antes del choque, será la suma de los momentos lineales de ambos peces. Entonces sería que el peso inicial es igual a la masa uno por velocidad uno más la masa 2 por la velocidad 2, que es lo que nos habían dado a nosotros anteriormente en la fórmula de la parte de arriba. Al momento de reemplazar, ¿yo qué tengo que hacer? Masa uno que era 6 kilogramos, por la velocidad uno, ¿cuánto valía la velocidad uno? 0.4 y vectorial menos 0.250, que es la masa 2 por 1.60 y vectorial, que es la velocidad 2. Tengo que primero realizar mi multiplicación, 6 por 0.40 y vectorial, y 0.25 por 1.60 y vectorial. Multiplico los resultados, los resto, y me sale 2 y vectorial kilogramos por metro por segundo a la menos uno. Después del choque, el momento lineal será de 6.250 kilogramos por velocidad. ¿Por qué? Porque me dice que el momento lineal es la suma de las dos masas. ¿Ya? Entonces sería 6.250 kilogramos. ¿Qué tengo que sumar? La masa uno, que era 6 kilogramos, más la masa 2, que me dice que es 250 gramos, o que en este caso 0.250 kilogramos. La comprobación, el pez grande se moverá a 0.32 metros por segundo a la menos uno, en el mismo sentido que lo hacía. Este resultado es lógico, pues la colisión pierde parte de su cantidad de movimiento y por tanto de velocidad. ¿Por qué? Porque el pez adquiere un poco más de peso del otro pez. El impulso mecánico es la fuerza ejercida sobre una pelota provocando un aumento del momento lineal, como por ejemplo, cuando se juega tenis, cuando se juega paintball, cuando se juega muchas de estos deportes que se juega al momento de tener una pelotita, tener una fuerza específica para regresar a la colisión. Eso es un impulso mecánico. Vamos con la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton me dice que para efectuar un salto de potro, un gimnasta se impulsa gracias a la fuerza del trampolín que ejerce sobre él, que a su vez aparece cómo reacciona a la que él realiza sobre el trampolín. Sabemos que la fuerza recibe también el nombre de interacción, pues requiere la existencia de dos cuerpos, como mínimo dos cuerpos. La tercera ley de Newton, asimismo, denomina ley de acción y reacción. Se refiere a las interacciones mutuas que ejercen entre sí y quedaría como cuando un cuerpo A ejerce fuerza sobre un cuerpo P, con un cuerpo B, llamamos acción. Este responde al cuerpo A ejerciendo una fuerza de igual valor, pero de sentido contrario llamamos reacción. Lo que pasa cuando tenemos, recuerdan, cuando teníamos un ejemplo de una persona que está nadando, tiene un impulso contra la pared para ir a ganar una especie de velocidad al momento de llegar allá. Eso se llama ley de la acción y la reacción. Acciona el momento en que se impulsa con la pared y la reacción sería la velocidad que da para nadar. La ley de la acción y la reacción supone que la fuerza como resultado de interacción actúan siempre entre parejas o más de dos fuerzas. Las fuerzas de acción y reacción ejercen simultáneamente, pero no se anulan entre sí al actuar sobre objetos diferentes, por eso provocan efectos distintos. La tercera ley de Newton explica fenómenos tan cotidianos como, por ejemplo, por qué podemos movernos cuando caminamos, por qué avanzan los aviones o cohetes, por qué rebota una pelota, perdón, lanzada contra una pared, etcétera, y muchos movimientos más. Ejemplo, tenemos dos ejemplos específicos sobre esto.
Nos dice que un caballo atado a un carro se niega a tirar de él al hacer siguiente razonamiento. Si yo ejerzo una fuerza sobre el carro, éste realizará otra fuerza igual sobre mí y de sentido contrario, dando que ambas fuerzas se contrarrestan, por lo que no podré moverlo nunca. ¿En qué falla el razonamiento del caballo? Es decir, si yo le jalo al mismo lado de acá, pues simplemente tengo una fuerza específica de este lado. De este lado de acá, donde está la flechita color tomate, tengo una fuerza también específica que habla sobre qué, el carrito que yo estoy teniendo en ese entonces. Y la fuerza del caballo que se va siempre hacia el frente. Tengo mi otra fuerza, que es la de las patas delanteras, las patas traseras y las ruedas específicamente del carrito. En la figura parece representar las fuerzas horizontales sobre el caballo y el carro, aunque la acción y la reacción existen simultáneamente, se realiza sobre un cuerpo distintos. Así pues, la reacción que se ejerce sobre el caballo no tiene ninguna influencia sobre el carro. Lo único que tiene que hacer el caballo es empujar con una fuerza que supere a los razonamientos, es decir, que supere a esta fuerza, esta fuerza y las fuerzas horizontales de la parte de abajo. Como ves, es muy importante identificar correctamente las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo u objeto sin mezclar las parejas de acción y reacción. Calcula la fuerza horizontal con la que un futbolista debe golpear un balón de 350 gramos de masa para que éste se desplace a 20 metros por segundo a la menos uno, sabiendo que el impacto dura 0,10 segundos. ¿Cuál es la fuerza que le recibe el pie del futbolista? Primero sabemos que como hablamos de fuerza, el resultado va a ser en newtons. Segundo, estamos hablando de gramos, que en este caso yo le pasaría a kilogramos. Estamos hablando también del tiempo. No tengo una variación de tiempo de 0,10 segundos. La comprensión sería que sobre el balón existe un impulso mecánico que provoca el aumento de su momento lineal. Tengo la masa de 0,350 kilogramos, que yo ya pasé los 350 gramos a kilogramos. La velocidad inicial que sería cero, la velocidad uno es de 20 metros por segundo a la menos uno, y la variación del tiempo sería de 0,10 segundos. La resolución, que es a partir de la relación entre el impulso mecánico y la variación del momento lineal, podemos determinar la fuerza que ejerce sobre un balón. ¿Qué nos decía? Que la fuerza es igual a la masa por la velocidad sobre la variación del tiempo. Voy a reemplazar mi fórmula con lo como está. No puedo despejar nada porque yo necesito saber la fuerza en que pegó este futbolista. La masa es de 0,350 kilogramos, y la velocidad es de 20 y vectorial metros por segundo a la menos uno sobre 0,10 segundos. Voy a multiplicar mi 0,350 kilogramos por los 20 metros por segundo y ese resultado de la multiplicación los divido para 0,10 segundos. ¿Cuánto me saldría? 70 y vectorial por newtons. Me salió newtons, está súper bien porque yo sé que cuando existe una fuerza, mi resultante va a ser newtons. La fuerza que recibe el pie del futbolista será del acuerdo con la tercera ley de Newton, de 70 newtons, y tendrá sentido contrario a lo ejercido por él sobre el balón. La comprobación es observa que la fuerza que se precisa no es demasiado grande, pues el tiempo del impacto es relativamente elevado. Recuerda que debe ser riguroso con los cálculos necesarios para la resolución del problema y la expresión de los resultados obtenidos, ya que debe ser que lógico, siempre debe ser lógico. La interacción de contacto, chicos. La fuerza normal tiene un origen microscópico, concretamente en una interacción electromagnética. Las superficies del contacto entre dos cuerpos. Esta superficie sufre una interacción entre sus electrones, los cuales se rechazan entre sí por acción de la fuerza de Coulomb. De esta forma, cuando ponemos un libro sobre una mesa horizontal, cerca de la superficie terrestre, las dos superficies se rechazan, pero el libro estará sometido también a la interacción gravitacional, por lo que quedará en equilibrio si este escenario tuviese lugar en el espacio exterior, es decir, en el microgravedad, tanto la mesa como el libro puestos en contacto se separarían. ¿Por qué? Porque lo único que a nosotros nos mantiene en el piso, nos mantiene con las cosas encima de la mesa, nos mantiene intactos es la gravedad. Ya, si vamos al espacio exterior, todo lo que vaya al espacio exterior no va a tener gravedad y por lo momento pues no va a tener una especificación como nosotros aquí que tenemos del suelo o alguna situación así.
La fuerza normal es la fuerza de contacto con la que una superficie tiende o rechaza o repele un cuerpo apoyado sobre ella. Siempre es perpendicular a dicha superficie de contacto. También es importante saber que seas bastante cuidadoso a la hora de utilizar la terminología. En el caso de la fuerza normal y la fuerza de peso, recuerda que no se trata de un sistema de fuerza, sino que un sistema de acción y reacción, que es lo que habíamos dicho en la parte de arriba. La fuerza normal o plano inclinado es la fuerza normal que tienen el mismo valor y el mismo sentido. En el caso, a veces hay sentidos contrarios que la componen del peso perpendicular o de la superficie donde se encuentre. En el caso, por ejemplo, de una mesa, pues va a quedar ahí simplemente esto sería un sentido igualitario. En el caso de la resultante de una bajada, este ya tiene un sentido diferente. En la figura que habíamos visto en la parte de arriba, donde el libro actúa sobre una mesa con una componente de un peso, existe una independiente de la mesa, ¿no? La mesa es quien actúa sobre el libro por medio de la fuerza normal, cómo reacciona la acción del libro sobre ella. Debemos tener en cuenta que el peso y la normal no son par de acción y reacción, pero sí son la fuerza que hace la superficie de la mesa sobre el cuerpo y la fuerza que hace cuerpo sobre la mesa. Cuando la superficie de apoyo es horizontal y sobre el cuerpo no actúa ninguna fuerza vertical más que su peso y la fuerza normal, el valor de ambas fuerzas coincide. Si el cuerpo se encuentra sobre un plano inclinado, el valor de la fuerza normal no es igual al del peso. Si no existiera la fuerza normal, el cuerpo atravesaría la superficie sobre la que se apoya, debido a la acción de qué? De la gravedad. Lo que les había dicho, que si no hay gravedad, pues iríamos todos por un lado, por el otro, y no tendríamos una, se puede decir, algo físico, algo establecido donde yo pueda pisar, donde yo pueda poner mis cosas, alguna situación. Un libro de 2 kilogramos de masa se encuentra sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. ¿Cuánto vale la fuerza normal ejercida por el plano? Primero, la comprensión. Habíamos dibujado en la parte de arriba el diagrama de la fuerza que actúa sobre un libro, ¿no es cierto? Y observa que el peso que se descompone en dos componentes. Tenemos el peso en X, que es la componente paralela al peso, y provoca la caída del libro en el plano cartesiano en este caso, que es lo que estamos dibujando. El peso en Y es la componente perpendicular del peso y su efecto se mantiene en el libro contacto con la superficie inclinada. Los datos de la masa es de 2 kilogramos, el ángulo es de 30 grados, la gravedad, que ya nosotros sabemos que es 9,8 metros por segundo a la menos 2. Y la resolución es que para calcular los dos componentes del peso hacemos una de las razones trigonométricas de seno y coseno, que era, ¿se acuerdan? Para Y, coseno, para X, seno. ¿Ya? Entonces quedaría para Y es igual a masa por gravedad por el coseno del ángulo. Y para X, la masa por gravedad por el seno del ángulo. Reemplazo en mi fórmula, por ejemplo, en Y. Tengo la masa que era ¿cuánto? 2 kilogramos por la gravedad, que siempre va a ser 9,8 metros por segundo a la menos 2. Y el coseno de 30 grados. Resuelvo el coseno de 30 grados, multiplico con la gravedad y multiplico con los 2 kilogramos y tengo el resultado exactito, que serían 17 newtons. Para el peso en X, que es la masa por gravedad por el seno del ángulo, hago lo mismo, reemplazo mi fórmula masa. ¿Cuánto es masa? 2 kilogramos. ¿Cuánto es la gravedad? 9,8 metros por segundo, la menos 2. ¿Cuánto es el ángulo? El ángulo es 30 grados. Entonces resuelvo seno de 30 grados por la gravedad por la masa me da 9,8 newtons. De acuerdo con la primera y segunda ley de Newton, puesto que el libro no experimenta desplazamiento en la dirección normal o a la superficie, la fuerza normal será igual a la componente perpendicular del peso. Es decir, newtons menos el peso en Y es igual a cero, o newtons es igual a PY, que es igual a masa por gravedad por el coseno del ángulo, porque recuerden, Y coseno, ya, X seno, que me da 17 newtons. ¿Cómo hago la modulación o la comprobación? Con el teorema de Pitágoras. ¿Cómo era el teorema de Pitágoras? Los dos pesos al cuadrado. Resuelvo como 17 newtons al cuadrado, que es lo que me salió en la primera, y 9,8 newtons al cuadrado, que es lo que me salió el peso en X. Multiplico lo que está entre paréntesis, sumo, saco la raíz y me sale 20 newtons. Masa por la gravedad, en este caso los 2 kilogramos por 9,8 metros por segundo, me tienen que salir los 20 newtons del módulo. Listo, ¿está entendido Génesis? Sí. Listo, si está entendido, si no hay ninguna pregunta, alguna duda tal vez de las actividades anteriores, de las de ahora.
¿Alguna situación? ¿O está totalmente claro y no tienen ningún problema? Está claro. Listo, chicos. Si está absolutamente claro, si es que no tienen preguntas, no tienen dudas, no tienen nada, pues nos veríamos la próxima clase, que sería el día viernes. Chao, chicos. Recuerden hacer las actividades, entregar con tiempo y nos vemos. Chao. Chao.